Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 3 del trimestre. El título de la lección fue Meditaciones Jurídicas y el texto base está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. ¿Será coincidencia que Deuteronomio signifique repetición de la ley? No lo creo. Arrancamos con esta idea que seguramente ya escuchaste varias veces. Todo lo que sube necesariamente tiene que bajar. Más o menos así podemos nosotros resumir la tercera ley de Newton. Y esta y otras muchas leyes existen y rigen el comportamiento de los diferentes componentes de la naturaleza. De hecho, las conozcamos o no, estas leyes rigen nuestra existencia. Así que podemos decir que el concepto de ley es inherente a nuestra existencia. Vos podés decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, Newton, con lo que decís en tu tercera ley. Eso no significa que la ley deje de existir. Seguirá existiendo, así que si vas a subir a un lugar, sería bueno que planifiques el descenso para evitar alguna sorpresa desagradable. Por otro lado, los gobiernos también promulgan leyes. El objetivo, supuestamente, de estas leyes es garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, que esta interacción humana sea gobernada por una legislación que garantice la protección de la vida y de la propiedad. Algunos filósofos, como por ejemplo Hobbes, Locke y Rousseau, la verdad que no estoy seguro de si se pronuncian así los nombres, pero bueno, créeme, atribuyen el desarrollo de las leyes a la teoría del contrato social. Es decir, tipo, vamos a manejarnos de esta manera para que vos estés contento y yo también y hacemos un intercambio y qué sé yo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras atribuyen a Dios el hecho de que Él creó la naturaleza, también creó las leyes o instituyó sus leyes y de esa manera también creó a la humanidad para vivir felizmente al someterse a esas leyes que Él había creado. Y en medio del contexto que nos dan las leyes de Dios aparece el sábado, que es un elemento central de la ley y que también es crucial para que podamos entender cuál es el espíritu, el objetivo primario de esa ley que Dios instituyó. Después de pasar 40 años en el desierto y a un paso prácticamente de entrar a la tierra prometida, los israelitas escucharon 3 sermones de Moisés. Entre otras cosas, estos sermones son un repaso de la experiencia de Israel en el desierto. Hay también este deseo de instar a las personas a seguir a Yahvé o Jehová, como quieras leer el tetragramatón, y de paso también aseguran a los israelitas que si es que alguien peca y verdaderamente se arrepiente, Dios siempre lo aceptará nuevamente. En el primer discurso, Moisés hace un repaso de los 10 mandamientos y luego amplía la exposición en los capítulos 5 al 11 del libro de Deuteronomio. Te voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 en la versión Dios habla hoy. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjate que estas actividades a las cuales se refiere el texto que leímos no enfatizan solo actividades del sábado o no limitan estas cuestiones solo al sábado. Son actividades cotidianas, es decir, instruirse en la ley es un requerimiento diario. El mandamiento del sábado es central porque su redacción instruía a que nadie trabajara en ese día. Si te fijas, Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni el extranjero, ni el que esté de visita en tu casa tiene que trabajar el día sábado. Este mandamiento hace referencia a ese tipo de obediencia que se requiere para tener una vida de rectitud, parafraseando 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. De paso, la obediencia genuina, esa obediencia que Dios espera de sus hijos, no ocurre por ósmosis, es decir, tenés que hacer por lo menos un mínimo esfuerzo, ¿no? Hay una solemne responsabilidad de los padres. Ellos deben ser el ejemplo ante los hijos de cómo se guarda la ley de Dios y por otro lado también deben enseñar a sus hijos en los caminos del Señor. La ley debía ser el plan de estudios en el hogar, especialmente el mandamiento que tiene que ver con el sábado. ¿Y por qué esta centralización? ¿Por qué tanto énfasis en este mandamiento? Es porque el cuarto mandamiento de la ley de Dios relacionaría a los hijos suyos con este Dios poderoso que tiene un título que es el de creador y con la esfera de su soberanía, es decir, Él es gobernante de todo el universo porque es su creador. Y de esta manera ellos conocerían a este Dios. Fíjate que Juan capítulo 17 versículo 3 dice que es mediante el conocimiento de Dios que se da la salvación. Y Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 nos explica que los mandamientos de Dios son el todo del hombre. La Biblia no hay que leerla de manera superficial. Te doy un ejemplo. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 nos plantea la única restricción que Dios le dio a Adán y a Eva en el Edén. Más o menos dice así: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol que da el fruto del bien y del mal.
si comes de esa fruta vas a morir. Alguien podría decir entonces que Adán y Eva no tenían noción de los 10 mandamientos, esa ley que recién en el monte Sinaí sería entregada a los israelitas. Pero ojo, porque hay textos como 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 o Romanos capítulo 4 versículo 15 que nos explican que el pecado, sea cual sea, es simple y llanamente transgresión de la ley. Así que si decimos que no existía pecado en el Edén antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, estamos diciendo necesariamente que ya existía una ley. Pero ojo que aquí esto no nos presenta ningún tipo de conflicto con el contexto de la escritura. Fíjate que Salmo capítulo 19 versículo 11 ya nos habla de tener la ley escrita en el corazón. Así que eso es lo que pasaba con Adán y Eva. No había necesidad de que Dios le dijera a Adán y Eva no matarás, porque ellos de por sí querían promover la vida. Ya Dios le había dicho fructificad, multiplicaos y poblad la tierra. Antes de la entrada del pecado no había necesidad de articular lo que la humanidad ya hacía por naturaleza. Obedecer esta única restricción que mencionamos recién que se le dio a Adán y Eva, en realidad solo indicaba que ellos vivían todavía en armonía con esta ley de Dios escrita en el corazón de ellos. Te doy un ejemplo. El solo hecho de que ellos estuvieran obedeciendo ya implicaba que estaban honrando a Dios. Y esto es una referencia impresionante al primer mandamiento. Lo honraban como padre, otra referencia al quinto mandamiento. Y comer esta fruta implicaba un deseo de suicidio, ¿no? Porque si comen van a morir. Y esto es una referencia implícita al sexto mandamiento. Ya saliendo del Edén después de la entrada del pecado, tenemos la primera historia allí en Génesis capítulo 4 versículos 1 al 10 que involucra el asesinato y las mentiras. Y es interesante que aunque no hay una lista de los mandamientos que después Dios le va a dar a Moisés en el Sinaí, la respuesta de Caín ya implica que él sabía que matar estaba mal. Y no solo eso, sino que a lo largo del Génesis tenemos varios textos que nos indican que en realidad los mandamientos de Dios eran conocidos. Por ejemplo, capítulo 20, versículos 6 al 9, capítulo 26, versículo 5, capítulo 28, versículo 7, capítulo 35, versículos 1 y 2, capítulo 44, versículo 8. Todos estos textos nos indican que de una u otra manera los mandamientos de Dios ya eran conocidos por los hijos de Dios. El problema está en que después Israel termina en Egipto y en esa estadía en Egipto como que el conocimiento de la ley de Dios se va diluyendo y es por eso que aparece la necesidad de escribir esta ley. Ya en el libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley como te dije al inicio, Moisés recuerda que todo esto de la ley de Dios es simple y llanamente para nuestro bien, específicamente en el capítulo 6 en el versículo 24. Deuteronomio capítulo 6 versículo 8 dice, y te lo leo acá: las atarás, es decir, las ordenanzas y leyes que Moisés estaba dando al pueblo, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es cierto, en la época de Jesús los judíos se tomaban esto demasiado en serio y tenían unas cajitas especiales con fragmentos de la escritura que normalmente llevaban como una especie de adorno, ya sea en la muñeca o sobre la frente. Pero más allá de esta aplicación literal, que no era necesaria justamente, están las implicancias metafóricas ahí de fondo mucho más profundas. La mano normalmente va a representar en el texto bíblico las acciones de la persona. La ley debería ser todo aquello que rige nuestras acciones, mientras que el hecho de que la palabra o las leyes estén sobre los ojos podría también indicarnos la necesidad de que la ley de Dios sea la lente, la perspectiva que indique cómo miramos el mundo, nuestros semejantes, cómo nos relacionamos con ellos y cómo nos relacionamos con Dios, obviamente. Previamente ya habíamos hablado acerca de la importancia del cuarto mandamiento en el tiempo del fin. Llegará un momento en que toda la humanidad tendrá la oportunidad de decidir si quiere guardar la ley de Dios, y eso implica guardar el sábado que está allí en esa ley, o si prefiere la falsificación que el enemigo va a presentar y de esa manera desechar la lealtad a nuestro Señor. Algunos preferirán la falsificación simple y llanamente porque no les interesa servir a Dios, pero va a haber muchos que se autoproclamarán como seguidores de Dios, pero se negarán a guardar el sábado distintivo de la ley de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 10 ya establece un principio. Fíjate lo que dice: cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos los mandamientos que no está cumpliendo. De hecho, habría que estar por encima de Dios para de esa manera poder decidir qué partes de la ley obedecer y cuáles no. Y esto se complica porque el mismo Dios estuvo sobre esta tierra, Jesucristo, y bueno, nosotros leyendo textos como Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18 nos damos cuenta de que Él en ningún momento menospreció, mucho menos borró alguna parte de la ley que Él mismo había promulgado en el Sinaí. Lucas capítulo 4 versículo 16, por ejemplo, nos muestra a un Jesús que va a la sinagoga los sábados, es decir, a la iglesia, si es que habláramos en términos actuales.
Si vas al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 4, te encontrás a los discípulos siguiendo su ejemplo, el ejemplo del maestro, yendo a la sinagoga también los sábados. Ahora, el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 6, pero en el versículo 2, nos muestra que la verdadera disputa no era acerca de cuál era el día de reposo, sino acerca de cómo se guardaba el día sábado. Si decimos que Cristo santificó el sábado en el principio, utilizando textos como Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 o Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 y versículo 14 incluso, nadie mejor que él entonces para explicarnos cómo se guarda el día de reposo. Y tenés un claro ejemplo en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 versículos 1 al 7. Allí Jesús sana al paralítico de Betesda y en el versículo 8 le dice, bueno, levántate y lleva tu camilla. Pasa algo interesante, si vas a los versículos 10 y 11 vas a ver el encuentro del paralítico con los fariseos y pasa lo que Jesús ya sabía que iba a ocurrir. Ellos recriminan al paralítico por estar llevando su camilla en pleno día de reposo, en vez de estar súper felices porque el paralítico podía caminar. En el versículo 17 se nos explica que Jesús lo que quería era ilustrar el verdadero significado del descanso del sábado y elevar la ley. Pero si vas ahí a Juan capítulo 5 versículo 16, se nos dice que esta controversia que se generó acerca del sábado fue lo que movió a los líderes espirituales de la época a planificar la muerte de Cristo. Paradójicamente, en los últimos días también será una controversia parecida la que iniciará la persecución de los fieles hijos de Dios. En los días de Cristo, la controversia fue sobre cómo guardar el sábado. En el tiempo del fin, será sobre cuál sábado guardar. ¿El sábado que el Señor pidió o esa falsificación que va a surgir? Y aquí aparece este concepto bien simple. Quienes guarden los mandamientos de Dios en humilde sumisión como Jesús no se apartarán de lo claramente establecido en su palabra. Y aquí viene la pregunta, ¿el Espíritu de Cristo realmente te domina y humildemente aceptas cumplir todo lo que el Señor te pide? ¿O estás en esa fase de seleccionar? Si esto sirve todavía, esto no. A ver, Señor, voy a guardar tu ley solo en la medida que me guste o que esté dentro de mis posibilidades. Como cada semana terminamos leyendo un texto de Elena de White que aparece en nuestro folleto. Interesantemente, esta semana es algo bien cortito, así que te lo voy a compartir completo. Está en Patriarcas y Profetas, página 30. Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede haber gobierno sin ley. Dios podía haber creado al hombre sin el poder para transgredir su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiera sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libertad de elección, su voluntad no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiera dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Y tengo unas preguntas acá que me gustaron mucho. ¿Cuál es el vínculo entre la espiritualidad y la ley? ¿Cómo ves esto? O sea, ¿cuál es la relación? ¿La ley para vos es simplemente una lista de requisitos que hay que cumplir o realmente hay una conexión con el desarrollo de tu espiritualidad y tu relación con el Señor? Y esta otra, ¿por qué a algunos les cuesta creer que el sábado será un tema principal en los últimos días? Y cuando digo algunos, me refiero a personas que puede que se estén sentando junto a vos un sábado a la mañana en pleno culto o en alguna reunión de GPA o de grupo pequeño, como le decimos por aquí. Espero que no seas vos esa persona. Que Dios te bendiga, que puedas seguir tomando muy buenas decisiones, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.